Mi nombre es Analía Puerta y en esta presentación, junto con Evangelina Matov, vamos a abordar el tema de la conferencia titulada Hacia una economía circular, reutilización y desinfección de suelos y sustratos, experiencias con colectores solares y reciclado de agropolietilenos. Como para comenzar con la temática, vamos a presentar algunas de las definiciones que se trabajan sobre economía circular, que la define como un modelo de producción y consumo que consiste en el aprovechamiento máximo posible de un material o de un producto, minimizando los residuos o incluyéndolos como insumos en un nuevo ciclo de producción. La economía circular contempla los grandes desafíos globales, como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la necesidad de gestionar adecuadamente los residuos y evitar la contaminación. En los modelos tradicionales, los procesos productivos consisten en extraer el recurso, producir el producto, consumirlo para finalmente desecharlo. Esto genera una serie de residuos que, compartiendo algunas imágenes del ámbito agrícola, vemos que estos residuos se acumulan y si no son tratados adecuadamente, se generan diferentes contaminaciones. Por eso, la economía circular lo que propone es reutilizar estos residuos y tratar de hacer un ciclo productivo que sea cerrado. Un ciclo cerrado implica, en un primer momento, tratar de minimizar directamente la utilización, la generación de residuos. Y en el caso de que se generen, reutilizarlos para que sean insumo de un nuevo ciclo productivo y que justamente puedan reingresar a otro ciclo de producción. La economía circular pretende reducir la huella ambiental, minimizar los desechos, reducir las pérdidas y, en definitiva, lograr una eficiencia productiva del sistema en lo económico y en lo ambiental. Como objetivo se plantea que el sistema de producción sea sustentable y eficiente en el uso de los recursos y que esto permita a las empresas aumentar la competitividad y que tenga incluido el cuidado del medio ambiente. La optimización de la producción se basa en el ahorro que se realiza en el ahorro en el uso y la eficiencia del agua, de las energías y de las materias primas. Se tiende a una generación mínima de residuos y en caso de que estos se generen, poder reutilizarlos o en última instancia poder reciclarlos. Se trata de poder utilizar el valor económico que queda retenido en los productos, que si no se incorporan a un nuevo ciclo productivo se pierden. Por eso es que también esta problemática que se genera con los residuos y con el no uso eficiente de cada uno de los insumos, esta problemática puede verse como una oportunidad para incluso dar valor agregado al producto final. La economía circular contempla los objetivos del desarrollo sostenible, especialmente el objetivo 12, que se refiere a la producción y el consumo responsables, como también a otros objetivos implícitos en la agenda que se planteó Naciones Unidas en el 2015 para poder abordar estos objetivos del desarrollo sostenible para el 2030. La economía circular, para que pueda ser implementada con éxito, requiere de alianzas estratégicas entre el sector privado, entre el sector público y entre el sector académico. Algunos ejemplos como para mencionar en lo que es la difusión de la economía circular. Hay ejemplos de economía circular actualmente a nivel mundial en diferentes sectores. Economía circular en las ciudades, economía circular en el diseño, economía circular en la moda. Y a nivel de la agricultura también hay varios ejemplos de economía circular.
para mencionar algunos de ellos que presenta la Fundación Ellen MacArthur, que es una de las impulsoras de la economía circular a nivel mundial. Vamos a presentar algunos casos, como por ejemplo el programa de las Palmas Limpias de la ciudad de Phoenix, en donde en esta ciudad se generaban una gran cantidad de residuos de hojas de palmera que se utilizaban como ornamento, que terminaban siendo un residuo y acumulándose en el basurero municipal, y a través de la asociación con diversas empresas lograron darle una disposición final adecuada a este residuo y transformar todos esos residuos en un alimento animal. Hay otros casos también, como fertilizantes que se han producido con cáscaras de arroz, y esto evitaba la quema de este subproducto, la generación de humos y la contaminación implícita. Otros ejemplos en donde se recolectan subproductos orgánicos y se los vende a empresas que los transforman en diferentes ingredientes alimentarios, cosméticos, biomateriales. En la agricultura, para presentar algunos ejemplos específicos, está el caso, por ejemplo, de pequeños emprendedores que a través de la instalación en los supermercados de un sistema que recolecte las cáscaras de naranja, lograron ofrecer a los clientes jugo fresco y todas las cáscaras que se producen luego de la obtención de ese jugo se recolectan y se procesan para obtener diferentes compuestos industriales, como aceites esenciales, como alimentos para animales. Y en lo que respecta a los cultivos intensivos, también hay diversos ejemplos y se cree, se visualiza que los invernaderos del futuro son los invernaderos circulares, que ello implica que sean invernaderos eficientes, limpios y conectados, ¿sí? En lo que respecta a la eficiencia de los sistemas productivos, ha habido muchísimo avance y tales son los ejemplos de España y Holanda, y los nuevos desafíos se abordan en poder lograr que esos sistemas de producción sean limpios y conectados. Esto hace referencia al tratamiento de los residuos, a poder lograr la recirculación de las soluciones nutritivas, de los insumos, y que estén incluso conectados con otros sectores diferentes del hortícola o incluso diferentes de los sectores agrícolas. Para presentar uno de los ejemplos que hay de economía circular en horticultura actualmente, está esta asociación que se hicieron entre universidades y empresas, entre Holanda y México, en donde abordaron una problemática que estaban teniendo en los invernaderos, que era qué se hacía con los residuos provenientes del drenado de los sistemas de fertirrigación. Encontraron a través de estudios académicos que se podía desarrollar unas microalgas que consumían estos residuos de los nutrientes, generaban biomasa. Esta biomasa de bacterias luego se podía, de bacterias y de algas, ¿no? Luego se podía disecar, y esas algas disecadas se daban como alimento animal, en este caso era a gallinas ponedoras. Y esas aguas residuales quedaban con un contenido salino de nutrientes mucho más bajo, y que podían ser dispuestas en forma adecuada, vertidas según las reglamentaciones de ese país. Otros de los ejemplos de economía circular en Argentina es el caso de la acuaponia, el caso de la digestión anaeróbica, las prácticas de biosolarización, solarización y biosolarización,
la hidroponía y la reutilización de sustratos, para mencionar los más importantes. La acuaponía, en el país hay varios emprendimientos productivos que ya están adoptando esta forma de producir, que consiste básicamente en la producción de hortalizas a través del aprovechamiento de los residuos que se generan en la cría de peces. Este crecimiento continuo, sincrónico entre las hortalizas y los peces permite dar otro ejemplo de economía circular que se está abordando en el país. En el caso de la digestión anaeróbica, también hay varias experiencias en el país en donde el estiércol de tambo es tratado anaeróbicamente y se obtiene biogás y un efluente que puede ser utilizado en la horticultura. Y desde el proyecto Tierra Sana, ya hace varios años que las prácticas de alternativas para la desinfección de suelos y sustratos en los cultivos hortalizas, ornamentales y frutilla, se viene impulsando prácticas que tienen implícito el concepto de economía circular, como lo es la biofumigación, la solarización y biosolarización, en donde se aprovechan los residuos orgánicos, incluso muchas veces los desechos de la misma producción, que se incorporan al suelo o al sustrato, se cubren con polietileno y gracias a la energía solar se genera una descomposición de los mismos y un aumento de temperatura que permite el control de los patógenos. La hidroponía es otro de los ejemplos en donde se permite implementar las prácticas y los conceptos de economía circular, por ejemplo, en aquellos casos en donde se produce este tipo de producción, incluyendo la recirculación de nutrientes, y de esta forma ya de por sí la hidroponía es una tecnología que permite aumentar la eficiencia en el uso del agua. En las imágenes vemos incluso cómo, además de la posibilidad de recircular nutrientes, esta forma de producción requiere, demanda, impulsa, por ejemplo, el uso de una calidad de agua con determinadas características, estas características se logran, por ejemplo, con el agua de lluvia. Por eso en la imagen central podemos ver cómo en establecimientos que hoy en día producen en forma hidropónica, además hacen una colecta del agua de lluvia y esto también permite justamente reutilizar y recircular este recurso. Y otro de las prácticas en donde se aplica la economía circular es en la reutilización de sustratos, que ha tomado relevancia esta práctica en los últimos años, y en donde vamos a abordar algunas experiencias de trabajo que actualmente se están llevando a cabo. Para el caso de la reutilización de sustrato, lo primero que nos tenemos que preguntar es si se puede reciclar ese sustrato, si se puede reutilizar, ¿cómo lo haríamos? Como sabemos, estas fuentes de sustrato pueden venir de diferentes sectores. Por ejemplo, todo lo que proviene de las macetas de cultivo, ya sea en la horticultura, en las flores, con la frutilla, como también tenemos ejemplos con el sustrato que queda que se produce, ¿no? en las bandejas multiceldas y que no se utiliza, ya sea por fallas en la producción o porque la bandeja no se vendió oportunamente, y todo este sustrato también es posible de ser reutilizado. Como también está el sustrato que se ubica, que se utiliza para producir las diferentes producciones en canteros o lomos. Una vez que terminan esos cultivos, esos sustratos, si son tratados adecuadamente, pueden ser reutilizados. Otra fuente de reutilización de sustratos son los sacos de cultivo que actualmente han tomado relevancia en nuestro país.
Este sustrato, luego de que es utilizado, puede ser reutilizado con otra especie vegetal que quizás sea menos demandante en condiciones de salinidad y de nutrición, y también puede ser reutilizado su contenido y tratado adecuadamente. Lo que es importante mencionar que para la reutilización de sustratos es importante llevar a cabo previamente una desinfección de ese sustrato y darle un adecuado tratamiento, ya que muchas veces ese sustrato ha sido medio de cultivo para alguna especie vegetal que haya tenido algún problema sanitario. Por eso, como pasos a seguir en la reutilización del sustrato, es importante que podamos tener en cuenta algunas cuestiones. El primer paso es poder hacer una caracterización y un registro del sustrato que queremos reutilizar. Poder registrar la historia de uso de ese sustrato, cuál fue la historia sanitaria del cultivo anterior. En la medida de lo posible, homogeneizar toda esa cantidad de sustrato que se quiere reutilizar. Estimar el volumen que se va a manejar y en base a estas cuestiones poder seleccionar el método de desinfección más adecuado. Y luego de realizar esta desinfección, es necesario hacer un análisis químico, especialmente para poder determinar el contenido de acidez, la salinidad, el contenido de nutrientes, y en lo posible hacer un análisis biológico para corroborar que el tratamiento de desinfección fue adecuado y que no existen patógenos en ese sustrato que se va a reutilizar. Y en función de estos resultados, definir el uso de este nuevo sustrato o de este sustrato reciclado. Y en función de las necesidades del cultivo que se quiere volver a plantar. Incluso es conveniente hacer alguna prueba de germinación con alguna especie sensible, ya sea en semilla o hacer una prueba en planta con algún plantín. Hay diferentes formas de desinfección de sustrato. Entre las destacadas es posible hacer esta desinfección con algunos de los fumigantes permitidos. También es posible hacer la desinfección a través del uso de vapor de agua, de la solarización y del uso de colectores solares. Brevemente vamos a presentar algunas experiencias actuales en donde en viveros ornamentales están llevando a cabo la reutilización de este sustrato a través de la generación de vapor. También es posible hacerlo con otras formas de utilizar el vapor de agua a través de pilas de sustratos o el sistema de púas. Y también a través de la inyección de vapor a través de estos rastrillos móviles. Para presentar algunas experiencias de reutilización de sustratos que se están llevando a cabo en el país, vamos a mencionar, por ejemplo, la parcela experimental de Luján, en donde desde el 2019 se viene evaluando la factibilidad de la producción de frutilla en sacos de cultivo. Sobre esos mismos sacos, en la siguiente temporada, se utilizaron otras variedades, siempre sobre el mismo saco, y luego de utilizar la frutilla, se han realizado evaluaciones en otros cultivos, en cultivos de hoja, como el pak choi, y experiencias también en el cultivo de tomate, que han sido todas satisfactorias, han permitido obtener rendimientos comerciales, y actualmente se está evaluando la reutilización del sustrato contenido en esos mismos sacos que se implantaron en 2019. Es decir, con una misma estructura, este sistema permitió utilizar durante 4 años este mismo sustrato y actualmente, como les decía, se está procediendo a la reutilización del mismo.
Estas son algunas imágenes de este proceso que está en ejecución y que se va a someter a la solarización, al uso de la energía solar, incluso con, como se ve en la imagen inferior, este sustrato se va a cubrir con polietileno también reciclado, polietileno que pertenecía al invernadero, y que se va a aprovechar el cambio del mismo para la solarización de este sustrato. También hay experiencias en Coronda, llevadas a cabo por la ingeniera María del Huerto Sordo y el asesor Cristian Bernussi, en donde luego de la utilización del cultivo de frutilla, también llevaron a cabo, extendieron la vida útil de esos sacos a través de la producción de cultivos de hoja. Y otro de los ejemplos que actualmente se están desarrollando es en el Instituto de Floricultura. Está en articulación en los trabajos con el Laboratorio de Suelos y Sustratos, con el ingeniero Esteban Rubio, y en donde se está evaluando la posibilidad de reutilizar el sustrato que proveniente de la producción ornamental y de los ensayos que se llevan a cabo en el Instituto de Floricultura, que actualmente ese sustrato es acumulado y no se está pudiendo aprovechar el potencial que tiene como sustrato en sí. Por eso se comenzó a acumular el sustrato en forma diferenciada, no junto al resto de los residuos, y luego de esa separación se lleva a cabo la homogeneización del mismo, y a través de diferentes ensayos, estas son imágenes que muestran la posibilidad de solarizar este sustrato ya utilizado. Otra de las formas de poder reutilizar el sustrato es a través de un equipamiento que se denomina colector solar, que consiste básicamente en una caja de madera que tiene tubos metálicos en su interior, y que dentro de esos tubos se coloca el sustrato que se va a exponer al sol. Como pueden ver en las siguientes imágenes, el sustrato se carga por la parte superior, y luego de un día entero de sol se considera que ese sustrato ya está desinfectado y listo para volver a cargarse. Estas experiencias se tomaron de Brasil, del Embrapa, y se evaluó en diferentes partes del país esta tecnología. Tiene diferentes ventajas y sobre todo el que permite evitar el uso de fumigantes químicos y que permite sobre todo la supervivencia de organismos benéficos, evitando el vacío biológico. Tiene algunas desventajas, como por ejemplo que no puede ser utilizado en los días de lluvia, que demanda más mano de obra. Para presentar brevemente estas experiencias que les comentaba que se llevaron a cabo en la Argentina, tomadas de ejemplos de Brasil, como pueden ver en la imagen, en este vivero municipal, a través de una batería de colectores, lograron en esa ciudad reemplazar el bromuro de metilo con este equipamiento. Y desde el proyecto Tierra Sana, y en articulación con otros organismos como el IFIBE, se desarrollaron ensayos en el Instituto de Floricultura, en Córdoba, como les mencionaba recién, y en establecimientos productivos de San Pedro. Algunas de las evaluaciones que se presentaron es evaluar diferentes sustratos con especies ornamentales de estación. El colector solar permitió desinfectar este sustrato, reutilizarlo, y como ven en los gráficos, en lo que respecta, por ejemplo, a malezas, independientemente de si el sustrato era el sustrato liviano o el sustrato pesado, con todo el sustrato tratado, todo el sustrato que pasó por el colector solar, la incidencia de malezas fue significativamente menor.
Y acá en las imágenes se puede observar lo que mencionábamos anteriormente. Para presentar las experiencias del colector solar en Córdoba, vamos a pedirle la palabra a Evangelina Matov, que ella fue quien lideró los ensayos del colector solar en Córdoba. Bueno, gracias, Analia. En Córdoba también, digamos, se construyó y se evaluó, y se evaluó, bueno, se hicieron evaluaciones paralelas y conjuntas con el Instituto de Floricultura, en las que se evaluó en primavera, en invierno, en verano y en otoño. Y bueno, esto, más allá de las estaciones, la conclusión es que días soleados de más de 25 grados centígrados, adentro de los tubos se logran temperaturas superiores a 60-70 grados centímetros, que con eso nos aseguramos de que malezas, hongos e insectos patógenos para las plantas están controlados, o han disminuido considerablemente sus poblaciones. También se midió, aparte de esto, el peso fresco y el peso seco de las plantas, o sea que veíamos como una diferencia en el crecimiento de las plantas cuando el sustrato había sido desinfectado con colector solar. Veíamos como un mayor crecimiento, un poco más de precocidad. Los resultados estadísticos nos dan que la diferencia no era significativa, pero realmente siempre a ojo se veía una mejora, y eso, digamos, se concluyó que se debe a que, debido a la temperatura que tiene el sustrato, hay mayor solubilidad de algunos nutrientes, que eso, digamos, interfiere positivamente en el crecimiento de las plantas. Así que, bueno, eso fue lo que... Y ahí hay un cuadro en el que se muestra, digamos, cómo suben las temperaturas. Teníamos sensores adentro de los tubos, y ahí se puede ver, ¿no? Como cuando había temperatura de más de 25 grados, adentro de los tubos superaba los 60. Bueno, ahora otro tema del que les queríamos comentar es acerca de la situación de los agropolietilenos que se usan en la agricultura, y digamos el estado actual, acá al menos un sondeo que se hizo en nuestro país. Los plásticos que se usan para la agricultura son los que se desechan luego de su uso, son los plásticos de techos de invernáculos, de los laterales también, los mulching cubresuelos, las cintas de riego por goteo y mangueras de riego, digamos todos los elementos de un sistema de riego. Los envases de agroquímicos también son otros plásticos derivados del uso de la agricultura, y también ahí faltó decir que los silobolsas. Estos, digamos, estos materiales, por ejemplo, el tema de los envases vacíos, a través del programa Campo Limpio, que está funcionando bastante bien en la Argentina. Ahí en el mapa se pueden ver todos los puntos que hay donde se pueden depositar los envases una vez que tienen triple lavado. Esto, obviamente que después este plástico reciclado se utiliza para cosas puntuales, para la fabricación de nuevos envases de agroquímicos y todos productos, digamos, que no tengan contacto con, que no sean de uso directo para las personas. Después está todo, digamos, el desecho de cintas de mangueras y de riegos. Estos materiales hay empresas que las reciben, que las reciclan y que las vuelven a usar en la fabricación de sus productos. En Tucumán hay una fábrica de sistemas de riego, y esta fábrica a su vez también tiene una planta donde reciben todos los desechos de los sistemas de riego que están en desuso, los recicla y los vuelve a utilizar para la fabricación de nuevas materiales. Después tenemos los plásticos de los invernáculos. Estos se reciclan perfectamente, tanto los laterales como los techos. Todo sistema, toda planta de reciclado tiene una instancia de lavado. Entonces todo lo que es tierra y capaz que algún desecho de agroquímico también queda eliminado, aunque en estos plásticos son mínimos digamos, los desechos peligrosos que
pueden tener, así que estos también se reciclan sin ningún problema. Y después por ahí los materiales que son un poco más complejos son los mulching sobre suelos, porque salen como muy sucios, con tierra, con arena, también con residuos agroquímicos, pero estos también se lavan y entran en el proceso de reciclado y se utilizan para la fabricación de, digamos, elementos, algunos productos determinados donde se puede usar este plástico reciclado. También hay que decir que hay otra parte de materiales que no les preguntan, después de su uso no se reciclan y que quedan amontonados en las quintas, que también se entierran y se queman. La próxima, pero hay una planta de recupero de plásticos de uso agropecuario, donde acá tienen, digamos, como un paneo bastante generalizado de qué pasa con los plásticos en la agricultura y sostienen que más del 70% de los plásticos de uso agrícola entran en los sistemas de reciclado y se utilizan para hacer nuevos productos. Acá sí como una recomendación que hay que tratar de llevarlos y de que estos elementos sean reciclados en plantas que estén habilitadas, ya que estas plantas tienen todo el control de sus efluentes, porque como les decía, tienen sistemas de lavados donde los efluentes pueden estar contaminados si no están bien tratados, y a su vez porque estas plantas habilitadas después también tienen como un seguimiento de qué se está fabricando con estos plásticos en el caso de que, por ejemplo, tengan alguna limitación para productos que tienen como que son para uso personal. Bien. Bueno, como para cerrar la presentación, es importante destacar que la implementación de la economía circular es un proceso, lleva su tiempo, más o menos depende del sector y del producto a evaluar, pero que si bien en otros países a nivel mundial actualmente hay muchos ejemplos y se ha masificado con importancia. En la Argentina también se ha empezado hacia la adopción de este proceso de economía circular, como hemos mencionado en los ejemplos y en las experiencias de trabajo, que aún hay todavía muchísimo como para seguir abordando. Pero bueno, el camino está planteado y desde el proyecto Tierra Sana y desde otros proyectos de INTA y otras instituciones ya se ha dado el primer paso como para, junto con el sector privado, poder abordar y poder aprovechar los beneficios de esta nueva forma de producción. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.